Pues bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio del día de ahora. Y pues ahora, en este día tenemos el tema de conversemos de duelos y pérdidas. Eh, Ahorita aquí te veo, Erika, bienvenida. iPhone, ¿quién es iPhone? ¿Serás Silvia? Bienvenida Silvia, bienvenida Fabi. Mm, Bienvenidas todas. iPhone, ¿quién es iPhone? ¿Cómo le hago aquí para ponerle el sonido? Ah, ya te escuché. Bienvenida. Gracias. Bienvenida Silvia, bienvenida Claudia. Hasta Eh, pues bueno, el conversatorio de ahora es precisamente darles y compartirles lo que es el taller de tanatología que hemos impartido, en el cual de aquí de los presentes, de las presentes, quien ya vivió este taller, pues eres tú, Erika, este taller de tanatología. Y pues es como poder ir abordando puntos importantes. Y bueno, ahorita me estoy acordando, ahorita en este momento, en la Ciudad de México, están operando de corazón abierto a la amiga de una amiga. El nombre de ella es Emma Guadalupe Delgado Garza y pues comentaba que este conversatorio de hoy pues lo ofrecemos y con la intención de que le vaya muy bien ahorita en su cirugía. Ya tienen 10 horas de cirugía y que esté muy bien Emma Guadalupe Delgado Garza junto con toda la familia. Eh, y pues bueno, que encuentren pues ahora sí que quietud, tranquilidad. eh, para que encuentren quietud y tranquilidad ahorita en este momento tan complejo. Tanto Emma Guadalupe Delgado Garza, que está ahorita en cirugía a corazón abierto y que llevan 10 horas de cirugía. Y para todas las amistades y familia. Que ahorita estoy aquí batallando un poquito con el celular para que me agarre Facebook, no sé qué está pasando. Mm, eh, Ay, no. y bueno, pues como les comentaba, pues ante ahorita esta novedad que me acaban de dar ahorita, esta noticia hace unos 15 minutos de Emma Guadalupe que está en cirugía y con el tema que ahorita estamos tratando de precisamente duelos y pérdidas, entre pues duelos en cuestión que podemos estar pasando, viviendo alguna experiencia de que alguien, de un ser amado, querido, cercano, que haya fallecido y que estemos en ese proceso de duelo. Puede ser reciente, puede ser que ya tenga meses, puede ser que tenga un año, dos o incluso muchos años. Eh, y he visto precisamente cómo en el acompañamiento del curso de tanatología, tanto la oportunidad de estar también en el Hospital Materno Infantil como tanatólogo, eh, y en la consulta privada, y en los talleres que hemos hecho, y también gente cercana, que hay tantos duelos y tantas pérdidas, claro, recientes, que tienen tiempo, y a lo que iba es duelos que a veces ya tienen 10 años, 15 años, y no han sido elaborados, no han sido trabajados esos duelos. Y que en algún momento, pues bueno, podemos comentar que esos ya son duelos patológicos. En este taller de tanatología, que tiene todo un enfoque precisamente gestáltico,
es donde invitando a transitar el dolor ante la pérdida que hayamos estado viviendo o estemos viviendo con un acompañamiento amoroso. En algún momento hemos hablado ya en algunos conversatorios qué es un acompañamiento amoroso. El objetivo de este curso es proporcionar un espacio terapéutico agradable y seguro que bueno, aquí está doble, proporcione. Confianza para elaborar procesos de duelo como una oportunidad para encontrarle sentido a la vida. Dentro de lo que es el objetivo principal de la tanatología es que como seres humanos que estamos viviendo una pérdida, el objetivo principal es que aceptemos la pérdida del ser amado. O no solamente del ser amado, del ser amado, a veces puede ser el haber perdido la salud, a veces puede ser el haber perdido una mascota, una separación, un divorcio, perder el celular, eso también ya puede ser una pérdida, es una pérdida. Y hay pérdidas que el cambio de residencia, hay pérdidas que a veces no son validadas, como por ejemplo el de las mascotas, como por ejemplo el perder un objeto que es muy apreciado. Yo creo que si ahorita perdemos nosotros un celular, pues nos andamos volviendo locos porque ahora ahí es casi nuestra vida, que nos da oportunidad de poder comunicarnos y hacer mil cosas. En este momento yo precisamente aquí con el teléfono estoy batallando para poder tener, por ejemplo, en este momento, aunque fuera algo simple, el que no estoy grabando en este momento por Facebook porque no está agarrando el teléfono. Ahora se puso de moños y el teléfono, el celular no está. Y pudiéramos decir, bueno, ahorita también esto es una pequeña pérdida, en el sentido de que todas aquellas expectativas que tenemos y que se nos van de las manos, que no se cubren, y desde mi percepción es que precisamente es una pérdida el hecho de que no estoy obteniendo lo que deseo o lo que tengo. Y a veces esas pérdidas tan pequeñas o tan simples no son validadas. Sin embargo, no dejan de ser una pérdida. Bienvenida, Yolanda. Y, Gracias. Entonces, hay pérdidas, como les decía, que no son validadas. El cambio de residencia es otra. En cuestión de la niñez a la adolescencia, pues es otra pérdida. De la adolescencia a la juventud, de estar soltero a estar casado, es cuando perdemos algo que constantemente teníamos y ya no tenemos. El perder un órgano también es una pérdida, alguna parte del cuerpo. Entre los cursos, como los hemos ido trabajando, hemos identificado, desde mi percepción, que el duelo más grande, o el primer duelo, no puedo decir que más grande o más pequeño, sino más bien el primer duelo que vivimos es lo que hemos visto, es nuestra propia pérdida, el habernos perdido de nosotros mismos. Y en este momento te lo puedo cuestionar, a ti, en este instante, ¿dónde está? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde estás tú? ¿En qué momento te perdiste de ti? ¿Ya te encontraste o sigues perdida? Y creo que es la pérdida más fuerte, la pérdida de uno mismo. Y que también en la experiencia hemos ido identificando que, que por estar acá atento con el celular, bueno, voy a dejar el celular a un lado para dejar de distraerme. Acepto esa pérdida. Es en este punto de poder hablar de pérdidas.
que les comentaba que la primera pérdida que hemos tenido es la nuestra. Y en la experiencia hemos visto que esa primer pérdida, que es la de nosotros mismos, si no llegamos a elaborarla, si no llegamos a identificarla, a procesarla, y también esas propias experiencias que hemos ido pasando en lo largo de la vida. Por ejemplo, yo cuando era niño, la primaria la hice en 6 primarias y hubo tantas pérdidas que en ningún momento validé en cuestión del cambio de escuela de una a otra, haber perdido no solamente los compañeros de escuela, sino también donde vivía. Fueron pérdidas constantes no validadas. Y te invito precisamente a que puedas identificar qué pérdidas has tenido a lo largo de tu vida, que has validado o que no has validado. Y no necesariamente de personas que han fallecido, sino de que tú tenías algo en tus manos y que era tan grato disfrutarlo. Y que precisamente al momento de no tenerlo, ¿qué pasa contigo y qué ha pasado contigo? Y esas experiencias que has vivido, validadas o no validadas, ¿qué huellas han dejado en tu vida? ¿Sí? Entonces, en sí, se menciona que las pérdidas es en lo material y los duelos son en cuestión de personas que hemos perdido, ¿no? Y bueno, a veces manejamos el término de duelo de pérdida ante una cosa u otra. Entonces comento que el objetivo principal de la tanatología es que aceptemos la pérdida. Sin embargo, ese proceso de aceptar la pérdida no es tan simple. No es fácil. No es fácil aceptar que ya valió madre y que ya no está la persona o el objeto amado. Eso no es simple, no es fácil. Y no es tan simple, ¿por qué? Porque lo que involucra para generar el proceso de duelo, elaborar el proceso de duelo, es validar mis emociones, mi sentir, ante el cómo estoy yo ahora, en este momento, ante lo que perdí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Sin embargo, si no estamos realmente conectados con nosotros, si no estamos realmente conectados con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, va a ser difícil que podamos validar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Entonces, dice la literatura en la Gestalt que somos fóbicos emocionales. No nos gusta sentir las emociones. Nos da fobia sentir las emociones. Nos da fobia sentir tristeza. Nos da fobia sentir enojo. Nos da fobia sentir miedo. Nos da fobia sentir fobia. Nos da miedo el miedo. Nos da fobia sentir miedo. No, a veces hasta la misma felicidad nos da miedo vivir. No sabemos precisamente palpar, tomar en nuestras manos la emoción, ya sea agradable o no agradable. Y sin embargo, mientras no tomemos en nuestras manos, en nuestro ser, nuestras emociones, sean agradables o no agradables, no vamos a poder trascender la emoción. Y es donde entonces podemos estar viviendo en una frustración o en un temor, en un miedo constante por no tomar la emoción, ya sea buena o mala, o agradable, quitando lo bueno o lo malo, que sea agradable o desagradable. Y mientras, hasta este momento en mi experiencia, no he encontrado otra manera de transitar una emoción, de trascender una emoción, más que pasando por ella. Yo no voy a poder liberar el enojo, la tristeza si no lo siento. Y no voy a poder disfrutar la alegría si no la siento. Entonces el sentimiento es importante para transitar cualquier situación que estemos pasando. Y al final, la emoción es la que nos tiene jodidos a todos porque no sabemos digerirlas, no sabemos, para empezar, no sabemos identificarlas. En segundo, no sabemos procesarlas. Y a la vez, en otro punto, no sabemos expresarlas. Y por último, no somos asertivos cuando las expresamos. ¿Sí? Entonces, el asunto
cuando estábamos haciendo precisamente este protocolo de atención tanatológico, tanto con Leti como con... ahorita me acuerdo. este, con Verónica, con Vero, desafortunadamente en el 2020, en el 2020 fallece mi hermana, en junio, el 11 de junio del 2020. Y luego después, en ese mismo año, en noviembre, fallece la mamá de Verónica, de Vero. Y luego, en diciembre, fallece la mamá de Leti. Entonces fueron golpes fuertes que nos dimos oportunidad también de irnos acompañando entre nosotros. Y después estábamos manejando la tanatología de una forma teórica. Después tenemos esas experiencias que nos fue de la jodida. Y después de eso nos damos oportunidad de acercarnos para poder generar precisamente protocolo de intervención tanatológico. Y cuando lo estábamos elaborando y llegamos al punto de la aceptación del duelo, yo les cuestionaba y les preguntaba, ¿en realidad ustedes ya aceptaron que su mamá ya no está aquí? Porque yo no sigo sin aceptar, yo sigo sin aceptar de que mi hermana ya no está aquí con nosotros, conmigo. Entonces, en realidad no es fácil llegar en un proceso de aceptación de que ya no hay o ya no está lo que tenías o a quien tenías a tu lado. Es algo muy complicado y va a ser mucho más complicado si no validas todas las emociones que están en ti ante la experiencia que estás pasando. Mientras no liberes todas tus emociones, es como estarte ahí calcomiendo con ellas y no va a haber más que puro martirio y puro dolor en nosotros mismos. Comento que en el momento del duelo, cuando estás en un proceso de duelo, el duelo es como si se te hiciera la visión pequeña y tú lo único que observas es el dolor. Al último ni te observas a ti ni observas a nadie que está a tu alrededor. Entonces, es una enajenación tan fuerte, una alienación tan grande, una división del ser donde ni siquiera se puede observar a sí mismo porque lo único que observa es el dolor. No hay otra cosa que importe en ese momento, más el dolor, más que el dolor. Porque no importas tú y no importa nadie que esté a tu lado. Entonces es un proceso en realidad muy complejo. Y cuando no llegamos a elaborar el proceso de duelo, es todavía más complicado. Porque cuando el duelo no llegamos a elaborarlo, el duelo llega a encapsularse. Y hablar del duelo, el dolor se llega a encapsular en donde aparentemente no pasa nada. Y después el cuerpo grita lo que el alma calla, como se dice. Y entonces empezamos a somatizar, empezamos a enfermar de diferentes cosas por no haber dado y validado las emociones dolorosas ante esa experiencia de pérdida o de duelo. En cualquier momento me pueden interrumpir, en cualquier momento me pueden hacer preguntas o también si quieren aportar, con toda confianza pueden hacerlo. Entonces, el proceso de duelo es algo muy complicado. Y mientras no demos oportunidad a vaciar todo lo que hay en nosotros, va a ser todavía más complicado. Y si no hay quien acompañe en el proceso de duelo, va a estar más complicado. Y si hay quien acompañe y no acompaña de forma amorosa, va a estar más complicado. Entonces, en algún momento sí le pedí a Leti que me hablara cuando estaba pasando. Fallece mi hermana y a las 15, 21 días me da COVID a mí. Antes le dio a mi mamá. Pero entonces, ante todavía el proceso de duelo, la situación con mis sobrinos, la situación que estaba pasando en ese momento,
más todavía traer el COVID encima. No, fue una locura. Y nada más le comenté a Leti, por favor, háblame. Sin embargo, déjame decir una sandez de pendejadas y estupideces porque no tiene sentido a lo mejor nada de lo que te voy a decir. Sin embargo, para mí es importante poder soltar completamente todo esto que traigo aquí en mi cabeza, todas estas sensaciones porque me están jodiendo constantemente. Y así lo hizo, se comunicó conmigo y no me dijo absolutamente nada. Y se lo agradecí infinitamente. Porque también comento que para poder llenar un vaso, primero hay que vaciarlo de toda la porquería que pueda haber dentro. Mientras no vaciemos, por mucho amor que demos, por mucho que demos cosas buenas y de valor, si el vaso está lleno de porquería, pues no se va a asimilar que en realidad estás dando algo de importancia. Entonces, la meta de este taller es desarrollar una serie de herramientas para identificar, elaborar y resignificar la experiencia del proceso de duelo. Que les digo, el primer objetivo es la aceptación, que es algo muy complejo, llegar a aceptar. En esa aceptación es importante poder soltar todas las emociones que están contenidas. Que hay personas que ya han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no han tenido la oportunidad de soltar toda esa emoción, sentir del dolor que están viviendo por la pérdida o por el duelo que han estado viviendo todo ese tiempo. La misión al realizar este tipo de talleres de tanatología, este movimiento tiene la intención de desarrollar hacia el sentido del ser que implica el abandono o una formulación de partes importantes de la experiencia de cada duelo. También esta parte de abandonarse a la experiencia no es algo tampoco simple, ni reformularnos tantas cosas. Es un punto de reflexión fuerte. El proceso de duelo es un proceso en realidad muy profundo y doloroso. No me quiero adelantar mucho ante los puntos que voy a tocar más adelante. Comparto un poco, a mí precisamente estas pérdidas, tanto la de mi hermana que fallece en el 2020, que mi madre estuvo también muy grave de COVID y con ese miedo de poder perderla también a 10, 15 días de diferencia de que fallece mi hermana. Con antecedentes de que mi abuelo, el hermano mayor de mi mamá fallece y mi abuelo fallece en menos de un mes. Entonces era también esos antecedentes que me generaban más miedo de que pasara lo mismo con mi madre. Gracias a Dios no ocurre. En enero del 2021 es cuando mi papá tiene un accidente. Y generó en realidad, estas pérdidas generaron en realidad, ese accidente de mi papá estuvo en peligro su vida más de 4 veces. Entonces también fue muy caótico, fue muy difícil, fue muy complicado. Y ha habido un sinfín de movimientos en mi vida que precisamente iba a renunciar al trabajo en aquel tiempo en la Secretaría de Salud como tanatólogo. Pido un permiso de 6 meses, regreso, duro menos de un mes, pido otro permiso porque también ya quería renunciar. Me dan otro permiso de 6 meses. Entro ahora en enero, duro nada más 2, 3 días. Y al fin y al cabo voy y les digo, ¿saben qué? Renuncio. No es ni para tratar de ser ejemplo ni de nadie, ni de tampoco ponerme
en un punto de que me diga la gente si estoy haciendo bien o mal. Mi único sentido es que no quiero seguir perdiendo el tiempo. Sí. Quiero vivir mi vida porque no sé cuándo me toque irme. Y es aquí cuando les comentaba en el inicio de que la primer pérdida que en realidad hemos tenido es la propia, es la nuestra. Y precisamente es profundo lo que es este taller, porque es llevarte y de regreso a ti. Aún así, ante el dolor que estés pasando, ante la pérdida o duelo que estés viviendo, es precisamente regresar a que tomes las riendas de tu vida y de tu existencia. Trasciendas todas estas pérdidas, donde solamente trascendiéndolas es validando todas tus emociones. Digo que hay que vaciar el vaso para poder llenar el vaso. Sin embargo, no podemos llenar sin antes vaciarlo. Una vez que vacías el vaso, ya lo llenas y ahora sí, next, diría una maestra gestaltista, ¿qué sigue? Sin embargo, no podemos llegar a ese punto de que sigue mientras no vaciemos el vaso. La visión de este curso, al terminar este proceso terapéutico, el participante habrá vivenciado diferentes herramientas que le permitan resignificar su experiencia de duelo y tendrán la posibilidad de darle un nuevo sentido a su existencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentarios? Ok. En sí, este taller precisamente son 10 sesiones, donde en la primera sesión es importante validar qué fue lo que pasó, cómo te sentiste ante esa experiencia que estás pasando, o te sentiste o te sientes. Al momento de precisamente poder irlo hablando y escuchándonos a nosotros mismos, es una gran oportunidad de poder ir asimilando lo que está pasando. En estas primeras sesiones a la gente por lo general es difícil decir, es que mi familiar, papá, mamá, hijo, murió, falleció. Hasta les cuesta tanto trabajo precisamente poder decir la palabra falleció o la palabra murió o el decir ya no está aquí. Entonces, esta primera sesión, el objetivo principal es ese, poder tanto ir liberando, poder ir escuchándote y poder ir generando ese proceso de aceptación desde el hecho de poder hablarlo y decirlo, y que también no es obligatorio que lo digas o que quien está en el curso, sino que se vaya dando cuenta dentro del proceso de duelo en dónde se encuentra. Y que a la vez los procesos el proceso de duelo entre el shock, la negación, el enojo, la tristeza, y hasta llegar a la aceptación, y que bueno, cada ciclo de duelo es distinto, diferente, como lo maneja cada autor. Sin embargo, manejáramos estos precisamente los más clásicos. El momento de shock es donde no lo crees, todavía no te cae el 20 de que ya ocurrió, de que ya pasó. En el momento de negación es semejante. A mí una experiencia en relación de la negación fue que los restos de mi hermana se incineraron y llegaron a depositarse en el templo hasta 3 meses después. Que ese también es todo un tema, de no tener las cenizas en casa. Mi experiencia fue que pasaron esos meses y cuando fuimos a depositar las cenizas de mi hermana, fue como si hubiera sido el primer día en que hubiéramos enterrado a mi hermano.
a pesar de que pasaron esos 3 meses, saliendo de misa ese día, precisamente estábamos organizándonos para que, por los vehículos, cómo nos íbamos a acomodar. Y en eso le digo a mi mamá, le digo, pues que mi hermana se lleve la camioneta. Y no terminé de decir camioneta. Cuando me doy cuenta, de que precisamente mi hermana ya no estaba con nosotros, ¿no? Y así como ahorita precisamente me pueden ver que al estar hablando y ir profundizando en mis emociones y que ahorita precisamente me genera esta tristeza, y es lo que el proceso de duelo es, pareciera que precisamente ya pasamos a la aceptación, después nos regresamos otra vez a la tristeza, y luego después nos pasamos al enojo, y luego podemos pasar otra vez al shock, y después podemos pasar a la negación. Es un ciclo que no precisamente tiene que ir uno tras otro, sino que conforme lo que vamos viviendo y lo que nos va removiendo, y precisamente qué va a remover, pues todo aquello que siga allí que es necesario ir soltando. Y de mi hermana ya van más de 2 años y me sigue doliendo. Y ya no duele como en un inicio. Sin embargo, son situaciones, experiencias que vamos pasando, que van ocurriendo y que van abriendo nuevamente esas heridas o esas sensaciones, esas nostalgias, ¿no? Y para mí sigue siendo un tema fuerte. Como les comparto, ya no duele de la misma forma. Sin embargo, no deja de doler. Entonces, es un proceso, definitivamente es un proceso. Este proceso, ¿cuánto dura? El tiempo que sea necesario. No la literatura dice que puede ser de 6 meses a 1 año, otra que pueden ser 2 años. Sin embargo, conozco tantas personas que su proceso de duelo ya tiene 5 años, 10 años, 15 años. Y desde mi percepción, lo que hace la diferencia de que un duelo se prolongue es precisamente no validando tus emociones. ¿Sí? Es por eso importante de ir generando un proceso de duelo. ¿Vale? El segundo punto es honrando y amando mi proceso de duelo. Aquí generamos una experiencia de soltar, entregar a nuestro ser amado o experiencia que hayamos pasado, ya sea de duelo o de pérdida, de poder entregar eh, de poder entregarlo en manos de tu Dios. En el Dios que tú creas no entramos en cuestión de religiones ni nada de eso, sí manejamos un sentido espiritual. Sin embargo, no nos adentramos en cuestión de religiosidades. Y es también, es otra sesión también muy fuerte, porque hay momentos en que damos cuenta en ese momento que hay personas que no quieren soltar todavía a su familiar. ¿Por qué es tanto el dolor nuevamente? Y también no obligamos a que lo suelten, sino que lo importante es que se dé cuenta en dónde se encuentra en su proceso de duelo. Y es muy enriquecedor cuando trabajamos en grupo porque cada persona expresa su proceso y a veces hay personas que están precisamente como muy renuentes, como muy contenidas, y una de las participantes o de los participantes se desborda en su proceso y se genera un efecto dominó que esa persona que se desborda, pum, 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 abre a todas las demás. Entonces, por eso es muy rico poder ir trabajando en grupo, porque a la vez también nos vamos acompañando entre todos. Y lo agradable de estas sesiones, de este taller de tanatología, es que se va dando acompañamiento también personalizado y vamos acompañándonos todos. Eh,
Ok. El ritual de entrega, estoy viendo que está ahorita aquí en el tercer punto. En la tercera sesión es el ritual de entrega. En el segundo, es como poder decir todo lo que en su momento no logramos expresar a nuestro ser amado o a la misma experiencia que perdimos. Entonces ya me adelanté la tercera sesión es el ritual. La cuarta sesión es precisamente ir valorando todavía si estoy en la negación o en la aceptación. Cada sesión tiene su magia. Dentro de aquí precisamente la cuarta sesión, lo que es entre la negación y la aceptación, se hace un trabajo precisamente con lo que es con la muerte, con el tiempo y con el amor. Para precisamente ir valorando cómo vamos de la aceptación y la negación. En la quinta sesión, esto de frases de sanación y afirmaciones para el ser y la familia, y hablando de redes de apoyo, como les decía en un inicio, el duelo no nos permite observarnos a nosotros y tampoco nos permite observar a los demás. Entonces, esta quinta sesión es precisamente identificar, o que cada persona identifique, si se está observando a sí misma y si en realidad está observando al que está a un lado. Y que también desafortunadamente en el proceso de duelo, cada integrante de la familia, el dolor y el duelo lo vive de formas distintas. No lo viven de la misma manera. En su momento yo casi no hablo de mi hermana ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque tengo miedo o me inquieta poderlos inquietar a ellos. En algún momento es inevitable. Y creo que sí han sido como unas 3, 4 veces que hemos platicado mi mamá y yo de mi hermana, con el que también, con mis sobrinos, de repente también nos hemos puesto a platicar. Con mi papá también en su momento. Y creo que las pláticas más fuertes han sido tanto con mi sobrino más grande y con mi mamá. Y que al último terminamos llorando los dos cuando generamos esas pláticas. Entonces, esos momentos incómodos son precisamente los que no quiere uno poder afrontar o poder tener que sentirlos o vivirlos. Entonces, a veces nos olvidamos que el otro también está sufriendo o que también le está doliendo o ni siquiera sabemos cómo lo está pasando. Y es aquí precisamente en esa sesión como poder dar oportunidad de cómo estamos, quiénes estamos pasando esta situación y cómo estamos cada uno de nosotros. Y ya también ahí se generan algunas frases de sanación que también son muy reconfortantes. En la sexta sesión es el taller del perdón. En el taller del perdón, pues a veces con quien más estamos enojados es con Dios. Y también poder darnos oportunidad de encabronarnos y maldecir y decir y echar sin embargo, también a veces creencias limitantes que no nos permiten poder soltar y maldecir y enojarnos. E insisto, hay que vaciar el vaso para poder llenar el vaso. Y en este taller del perdón hay 4 perdones que manejamos y también es muy, muy, muy enriquecedor. Y poder darnos cuenta de qué me alimento. Me estoy alimentando resentimiento, me sigo alimentando de sufrimiento, de qué me estoy nutriendo, no solamente físicamente en el alimento, sino de qué me estoy nutriendo emocionalmente, de qué me estoy nutriendo físicamente, de qué me estoy nutriendo espiritualmente, de dónde chingados me estoy agarrando y si no me agarro, de dónde me puedo agarrar. Y dentro de mi experiencia es que los momentos más críticos de mi vida pues no han sido más que abandonarme en ese Dios, que es lo que puede precisamente en realidad darme fortaleza para seguir adelante. Entonces, esta sesión del taller del perdón también es muy, muy enriquecedora. A veces nos aguantamos y creo que llega un punto en que nos sentimos tan chingones, tan fregones, y que al último, perdón, y que al último
bien dicen que el chingón chingó a su madre, ¿no? Entonces, si estamos resistiéndonos y resistiéndonos y que nosotros con nuestras fuerzas vamos a salir adelante, sin embargo, llega un punto en que ya no podemos, o al menos en mi caso, así ha sido, ¿no? Entonces, dentro de este taller de tanatología, ha sido precisamente diseñado desde la parte teórica que hemos tenido, no nada más en la tanatología, sino también desde la psicoterapia gestal. Y la ventaja que tiene este curso es que ya no es solamente teórico ni desde la tanatología ni desde la gestal, sino que a la vez lo generamos y lo hicimos ante nuestra propia experiencia que fuimos pasando nosotros y precisamente qué fue lo que íbamos encontrando en nuestra propia experiencia y lo que nos íbamos topando y que nos íbamos para atrás y nos topábamos con pared y que teníamos que ir precisamente superando cada uno de nosotros. Y entonces este taller del perdón es como poder darnos la oportunidad de vencernos y poder tomar fuerza de ese Dios, como tú quieras llamarlo. Sin embargo, estamos a veces tan encabronados que ya en las sesiones anteriores ha sido poder ir sensibilizándonos e ir observándonos dónde nos encontramos, ir soltando, ir vaciando, hasta que llega un punto donde decimos ya, por favor, ya no aguanto. Y poder en realidad entregarnos en esas manos de ese Dios. Y es aquí donde manejamos este asunto espiritual. Es algo inquietante de que hay gente que este asunto de la espiritualidad no le gusta, no le agrada. En su momento hasta mis compañeros de licenciatura de psicología estaban como que muy renuentes a la parte espiritual y desde mi percepción ha sido como que más bien este asunto de espiritualidad y de religiosidad y espiritualidad, que son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, enojados con la religiosidad, sin embargo, no nutriendo la espiritualidad. Entonces, eh, como que sin que se inquieten hablar, que hablemos de espiritualidad, trabajamos la espiritualidad. Para mí, el ser espiritual es aquel que asume dónde se encuentra en su vida, en el mapa de la vida, si está tirado, si está agachado, si está sentado, si está de pie. Y una vez que ya se observa en dónde se encuentra en ese mapa, precisamente toma las riendas de su existencia y una vez que toma las riendas de su existencia, decide y define hacia dónde quiere moverse. Para mí esa es una persona espiritual. Y ahí es donde estamos hablando de conciencia y espiritualidad. Entonces, que no se inquieten en este punto de que les comparto que manejamos la espiritualidad. En la séptima sesión, pues hablamos de despatologizar el duelo. Se dice que la psicoterapia gestal habla de que hay ajustes creativos. Ante cada experiencia que pasamos y vivimos generamos un ajuste. Hay un doctor, el doctor Müller, que es brasileño, que también es gestaltista, y comenta que la psicosis es un ajuste creativo. Dentro de mis frustraciones, cuando terminé también la licenciatura en psicología, me quedé muy decepcionado, porque decía, bueno, ¿y ahora qué? Ya nada más me dicen que puedo ser obsesivo, que tengo ciertos perfiles de personalidad, pero ¿y luego ahora qué hago? Solamente las etiquetas, y eso me frustró. Y después cuando ya hice la maestría en Gestalt, ya fue como que tomar las herramientas y ir comprendiendo muchas cosas. Y que al último en realidad no hay patología. Solamente es un proceso creativo, un ajuste creativo el que estamos haciendo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Sin embargo, es importante que identifiquemos ese ajuste creativo que en algún momento puede ayudarnos para salir adelante. Sin embargo, comento yo que llega un punto en que ese ajuste creativo ya caduca. Ya no podemos seguir siendo iguales. Digo, los abuelos antes decían, así soy y qué, y pues bueno, pues así era. Sin embargo, ahora nosotros en este tiempo no podemos decir, así soy y qué, porque la misma vida nos da de chingazos y dice que cambies porque cambies, y no es de si quieres, es de a huevo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, sí, precisamente que lo que no se modifica
lo que no se adapta se extingue, ¿no? O sea, tenemos que irnos precisamente recreando constantemente a nosotros mismos. Y la misma actitud que tomaste hace un año ya no puedes tomarla hoy. Ni la actitud que a veces tomaste 15 días tampoco. Estamos como precisamente la tecnología. Tenemos que irnos cambiando constantemente, recreando a nosotros mismos constantemente. Y donde ya precisamente podemos, no es una enfermedad, es un ajuste creativo, es un asunto que ahí está, que necesitamos desatorar y generar ajustes creativos nuevos para poder salir de donde estamos. Entonces, esa es la sesión 7. La sesión 8 es aceptar, trascender la pérdida. Aquí manejamos también algo de arteterapia y el asunto es como encontrar cuál es el sentido. Dice la doctora Kubler-Ross que toda pérdida tiene una ganancia. Sin embargo, yo digo o yo creo o espero que precisamente la palabra ganancia sea una mala traducción de su libro, porque la palabra ganancia no me gusta. Porque si alguien me dice o me hubiera dicho cuando falleció mi hermana o cuando he perdido cosas, que me dijera en ese momento, tranquilo, estás ganando algo, pues le parto su madre o me encabrono o se la rayo por lo menos. Entonces, por eso la palabra ganancia no me gusta y yo la cambio porque toda pérdida tiene una enseñanza. Y aún así, alguien que esté pasando por una pérdida y le digas, algo hay que aprender de esto, pues puede ser que se encabrone. ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder llegar a ese punto de poder ver el mensaje, la señal de la pérdida o la enseñanza, pues primero tuvimos que pasar del 1 al 8. No podemos hablar de ese tema al inicio, vamos. ¿Sí? Entonces también es muy enriquecedor y mientras no aprendamos la enseñanza de la pérdida, no vamos a poder honrar al ser amado o el objeto que hayamos perdido. ¿Sí? Entonces es importante trascenderla, aprender la enseñanza para poder honrar a quien ya no está. Y hablamos, es un proceso. La sesión 9 es restablecer el orden en el sistema familiar. Aquí sucede algo también que es muy impactante, que viene siendo precisamente lo que es la crisis paranormativa. La crisis paranormativa creo que es algo que no tan fácilmente se está atendiendo en situaciones de pérdida o en situaciones de duelo. La crisis paranormativa, voy a dar el ejemplo mío, es precisamente fallece mi hermana y cuando alguien del sistema familiar no está, por cualquier motivo, ya sea también por pérdida física o de distancia, por cualquier motivo, se ajusta a esta crisis paranormativa. Y la crisis paranormativa es que alguien va a tomar el lugar del que se fue. Y los primeros 4 meses de que mi hermano no estuvo, quien tomó su lugar fui yo. Que precisamente tomo a mis sobrinos y yo digo que se queden conmigo. Después me generó conflicto porque yo pensé y sentía que no le di el lugar a mis padres. Sin embargo, mi madre, una vez que fallece mi hermana, estaba muy mal. Le da COVID a los 10 días. Entonces, ella no podía hacerse cargo de mis sobrinos. Mi papá también estaba en otra situación que tampoco podía hacerse cargo. Entonces, el que entró en ese momento fui yo. Y no entré entré porque no había de otra. Y precisamente quien toma el lugar no es porque quiera tomarlo. Claro que sí, con el amor y todo este asunto, sí, va. Sin embargo, no hay quien tome ese lugar. Y quien lo toma es porque puede ser el que esté con mayor facultad para tomarlo. Aunque después se lo lleve la jodida. Sin embargo,
la crisis paranormativa es una crisis que es solamente por un momento. Si esa crisis se prolonga, se jodió el que se quedó en ese lugar. Sí. Después de esos 4 meses, después al que se lo lleva la fregada es a mí. Mi mamá ya está más restablecida. Y le digo a mi mamá, le regreso a mis sobrinos. Y al último se fue generando ese reacomodo en el sistema familiar. Y que también es importante, como lo diría constelaciones familiares o también la psicoterapia familiar en cuestión del orden jerárquico. ¿Sí? En sí es mi madre, es mi padre, mi hermana, yo, mis sobrinos. Y ante un desastre familiar, ¿a quién le corresponde tomar el orden? A mis padres, ¿sí? Y en ese momento después quien toma ya y le da orden al sistema es mi madre. Y después hubo precisamente ciertos reajustes donde ahorita ya mi sobrino más grande ya es independiente, pero hubo un sinfín de ajustes. Y que puedo decirles que después de 2 años, ay, como que ya medio se acomodó el asunto. Sí. Y mientras, como dice la parte de la psicología sistémica o constelaciones familiares, mientras no hay orden, el amor no fluye. Si no hay orden, haya pérdidas, duelos o no haya pérdidas, mientras no haya un orden, mientras que no tome cada quien su lugar en el sistema familiar, va a haber un desmadre. Y me refiero que a veces la anda haciendo, a veces los hijos la andan haciendo de papás o los papás la hacen de hijos, pero no hay un orden, ¿sí? Y es que cada quien tome su rol que le corresponde. Mientras no tome cada quien su rol, el orden no existe. Por lo tanto, el amor no fluye. Por eso es importante el orden y la jerarquía en el sistema familiar. Entonces, es todo este asunto de ir en esa 9ª sesión, restablecer el orden del sistema familiar ante esa crisis paranormativa que es inevitable. Y en la 10ª sesión, pues bueno, ya es en ese orden, se les invita a quienes gusten precisamente poder trabajar en ese orden familiar, trabajar con la familia. Y se les dan, ya hay quien guste, pueden ser 4 sesiones con la pura familia para dar ir acompañando a que cada quien tome su lugar, que cada quien tome su rol, para que entonces haya orden en la familia y por lo tanto el amor fluya. Y pues bueno, precisamente este taller de este protocolo de atención tanatológica, de acompañamiento tanatológico, pues consta precisamente de estas 10 sesiones. Y como pueden ver, pues no es algo simple o no es algo tan, tan light o tan ligero. O sea, en realidad es atorarle a los moquetazos en el sentido de atorarle a las emociones. Y de que si en realidad quieres trabajar, pues le trabajas. Y o sea, aquí en realidad es generar todo el proceso, en realidad, todo el proceso de la elaboración del duelo. Y no quiere decir tampoco que con estas 10 sesiones ya chingaste, de que ya no pasa nada, de que ya lo superaste. No. Sin embargo, es como se dice, es ir generando herramientas para que vayas teniendo una mejor elaboración de tu proceso de duelo. ¿Por cuánto tiempo? Estas sesiones, si habláramos que es una al mes, digo, una cada semana, son 10 sesiones, estamos hablando que nos llevaríamos 2 meses, 15 días. ¿Sí? Sin embargo, es para generar herramientas para que vayas elaborando tu proceso de duelo y sea más llevadero, ¿vale? Y ya es grato, precisamente, pues bueno, por aquí, no sé si por aquí sigas, Erika, que tú precisamente viviste este taller. Ya nos pudieras compartir cuál fue tu experiencia.
Y es muy grato, en realidad, los testimonios que hemos encontrado al terminar este taller de las personas que lo han vivido, que en realidad les ha, pues no quiero hablar de más, ¿saben? Porque siento que no me corresponde. Solo creo, me gustaría decir que hemos tenido buenos comentarios en relación de los testimonios de la gente que los ha pasado, que los ha vivido, este tipo de talleres. Y a la vez me da satisfacción y me da gusto poder compartir y poder acompañar en este proceso. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció pues bueno, aprovecho más bien y digo, aquí cierro el conversatorio de hoy. Y ahora me gustaría precisamente que nos compartieran cualquier inquietud, dudas, preguntas. Adelante. Siempre te echo por delante, Ana Laura. Buenas tardes Buenas. a todos. Bueno, ¿sí me escucho? Un poquito bajo, no sé si es aquí mi audio. Bueno, Ya, sí es mi audio. que tengo un poquito de problemas con la señal. Pues el conversatorio está muy completo en los 10 puntos. Si uno los maneja como no los fuiste describiendo o explicando. Yo en mi caso personal siento que he tenido más pérdidas que duelo. Ya perdí a mi madre, perdí a mi abuela, y a mi cuñado con tristeza, dolor, pero considero que en mi caso ha sido distinto al de otros porque a mi mamá estaba enferma, entonces era algo que ya sabíamos, que ya se veía venir, aunque nunca va a dejar de doler y nunca lo vas a aceptar, pero no es como en el caso del COVID que muchos vivimos hoy. Perdí una prima muy, muy, muy querida, pero que no es igual de esa sorpresa de no poder estar con ellos, no poderlos verlo. Pues no, yo sí estuve con mi madre hasta el último aliento, igual con mi abuela. Con mi cuñado, pues no, fue un accidente, fue una muerte repentina, un accidente. Entonces ahí sí, yo considero que ahí sí tuvimos que trabajar la familia, el duelo. Y aún duele, y como la palabra lo dice, duelo, aún duele. A mí aún me duele el hasta hablar de él. Cosa que mi mamá y mi abuelita, pues no, pero yo creo que sí una muerte en mi vida personal me ha dolido es mi cuñado. Deja a mis sobrinos muy pequeños, pero a la vez mis sobrinos pues también pierden a su madre porque mi hermana era ama de casa y tuvo que volver a entrar a trabajar por circunstancias y pues sacar a los hijos adelante. Entonces ha sido algo muy difícil, pero pienso que yo me iría más por las pérdidas. Yo creo que la pérdida más grande que he tenido en mi vida, cuidado de mí y el estar para todos los demás, y como si yo no existiese, como si tengo que complacer a todos, estar para todos y hacer como una muñeca que baila al son de la música, pero no es la música que yo quiero, no es lo que yo deseo. Y ha sido muy hermoso y gratificante el descubrirme a través de estos conversatorios y el darme cuenta que existo, que soy importante igual que los demás y que me merezco mi tiempo y mi espacio. Y como nos dicen tanto, vivir el aquí y el ahora. Entonces, el volverme a recuperar, a redescubrirme, a darme cuenta que soy tan importante como algunas pérdidas que me causaron mucho dolor
en mis años pasados. Una de ellas que sí me dejó así muy dolida fue el que mi mamá dijera, ya nos vamos a Durango. No más vamos a vivir donde vivíamos por cuestiones, toda mi familia somos de Durango, pero yo nunca viví ahí, no me quería ir, no nada, entonces fue fuerte el dejar la escuela, los amigos, la casa donde vives y ir a otro lugar y ver que eres así como que el patito feo, como que te hacen feo hasta los primos, no están acostumbrados a ti. Otra cosa que me causó mucho dolor en mi vida fue el llegar yo vengo de un pueblo, vengo de Zacatecas, vivo a Durango, allá el perder la escuela y llegar acá y que me toque de tarde. Yo para empezar ni siquiera sabía que existía la escuela de tarde y fue traumático que me mandaron al turno de la tarde y yo venía con el cabello a la cintura, porque pues en el campo así se usaba y me gustaba. Y el que me llene de piojos y no me puedan combatir eso, la verdad, habría gente que dijera, ay, qué ridícula, o sea, pues si nomás le cortaron el cabello, pero nadie sabe, ahora sí que es respetar, porque no te das cuenta lo importante o lo esencial que es para cada persona ciertas cosas. Cortan al hombro, no me logran combatir los animales y me lo cortan de niño. Entonces, de venir de ser niña, cabello hasta la cintura, y traerlo de niño, ay, la verdad a mí sí me causó mucho trauma, fue otra pérdida. Y ya no ver a mi papá porque pues al venirnos, mi papá duró un año para que le dieran el cambio a Durango y pues era un papá de tiempo completo para sus hijos y al venir a Durango, Durango era un monstruo donde la gente era más, era muy, no había esa empatía, que yo vengo de Zacatecas, la gente muy diferente y otro sistema. Entonces, yo pienso que yo, Ana Laura, me afectaron mucho las pérdidas más que los duelos. Y pues estoy en la búsqueda, sigo en la lucha, busco darme la oportunidad. Ahorita no me encuentro en Durango, estoy fuera de la ciudad. Viviendo una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad de venirme con mis hermanos, entonces, yo decirle a mi familia, hey, denme en los martes un ratito chance, porque yo no quiero perderme los conversatorios, la verdad, para mí es algo muy importante, y entonces empiezo a platicar todo lo que he vivido aquí, lo que he aprendido, fue lo de ahorita, porque ya me voy a mi conversatorio, entonces es estar aquí porque la verdad que siempre me llevo grandes, que seguir aprendiendo y seguir poniendo en práctica, por lo que nos compartes, por lo que nos brindas esta oportunidad, y el llevarme mucho aprendizaje del tema de hoy y para seguir caminando y avanzando hacia enfrente. O sea, esto es de avanzar, pero ya no para atrás, sino para enfrente y crecer. Muchas gracias. Se me hace que tu audio está apagado, escucha. Muchísimas gracias, Ana Laura. Y como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes y es algo que también me llena bastante. Y lo que más me llena es precisamente cuando las escucho. Y como siempre les he invitado y les he insistido, el hecho de escucharnos entre nosotros es lo que nos nutre y nos fortalece y hace que aprendamos todos de todos. Gracias, Ana Laura. Y pues bueno, amiga Erika, ya aquí presente más bien viendo tus mensajes, que ya estás lista y que sí nos compartes tu testimonio del curso de tanatología, del taller de tanatología. Adelante, amiga. Estoy de cabeza. Bueno, es que no sé. Ay, no importa, aunque estés de cabeza, no importa, te escuchamos bien. ya, es mi estado natural.
Ingrato, me dice, está llorando. ¿Por qué? Pues es que dicen que recordar es vivir, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les puedo compartir? Todo lo que ya, obviamente todo el esquema, todo lo que, pues digamos que la dinámica, cómo se vive ese taller, pues sí, técnicamente es muy completo. Vivencialmente, pues te echas un clavado donde no te quieres echar un clavado o donde ni siquiera te das cuenta de dónde estás, ¿no? Yo compartí en algún momento, no sé ni dónde, ni a quién, la verdad. No sé si con Cristel y Miguel o no recuerdo, la verdad. Donde les decía que yo nada más era como, yo llegué como con una necesidad de aprender algo, ¿no? De poder ayudar a alguien. No sé, bueno, ya sé por qué se acercan conmigo gente muchas veces a pedirme ayuda, ¿no? O estoy ahí en el momento que tengo que estar. Y wow, mi sorpresa fue encontrarme con un montón de cosas que aparentemente pensamos que solamente, bueno, personalmente pensé que solamente eran pequeñas pérdidas, pero que por muchos años yo viví en un lugar que no me correspondía, o sea, desde muy chica, y que perdí, por ejemplo, la primera pérdida ciertamente pues fue la donde yo me perdí, ¿no? Perdí mi infancia, eh, y personas que quería mucho, o sea, no tenía permiso de quebrarme, no tenía permiso de sentirlo porque, pues no. Entonces aprendí mucho a darme ese lugar de que se vale llorar, de que se vale sentirlo. Eh, el descubrirte y abrazarte a ti mismo, o sea, no tiene precio, o sea, y yo sé lo que es perder cosas tan simples como el hecho de mudarte, o sea, yo vivo en Durango, tengo viviendo en Durango aproximadamente 8 años, toda mi vida yo nací, crecí, mi vida fue en estar en otro lugar, ¿no? Entonces, por querer tener un crecimiento, estar cerca de la familia, me vine para acá. Pero fue un duelo que jamás viví y aprendí. En el taller, la verdad es que yo me sentí muy acompañada. A mí me gusta vivir las cosas intensas, así que le pusimos un ingrediente mágico para que fuera más intenso. No se lo recomiendo. Vivan el taller. Es muy bonito. No le pongan más cosas. Solo vivan este taller para que puedan despedirse de quienes tienen que despedirse. Y de verdad que yo les puedo decir que para mí llegó un momento muy, muy bueno. Me tocó estando dentro del taller vivir la pérdida de una persona que es muy importante en mi vida. O sea, fue muy importante en mi vida. Y de verdad, o sea, ahí me di cuenta cuánto no sabía vivir un duelo, ¿no? Porque a mí cierto día no me dejaron irme hasta que no lo sacara. Gracias, amigo, por eso, de verdad. Comparto la parte donde nunca dejas de extrañar a las personas, nunca, no, ni a las personas o a lo mejor llega la añoranza. Sin embargo, aprendes a vivirlo de forma diferente. Personalmente, yo creo que cumplí mi objetivo. Ayer pasó algo muy, muy curioso y me estaba justamente acordando de ti ese día, que llegó una persona llorando, entró al baño, estaba en un evento y entró llorando al baño, pero mal, y fue de, ¿quieres un abrazo? Pues sí, ¿no? ¿Quieres hablar? No, pues aquí seguimos abrazados el tiempo que tú quieras, ¿no? Y me di cuenta que no quería hablar porque pues era un lugar muy público, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar platicando, de ser empática, ¿no? De darme cuenta
entender el lugar en el que estaba y la cuestión en la que estaba pasando en ese momento. Tuve una revelación muy fuerte. O sea, siempre hay puntos en la vida donde tienes revelaciones espirituales donde dices o das un paso o das un paso. Entonces, yo les recomiendo, tomen ese taller, vuelvo a decírselo, para que no lleguen a ese punto donde tengas que tomar una decisión y no sepas qué hacer. Y pues bueno, con mucho amor, mucho cariño, de verdad. Vivir un duelo es algo bonito, aunque duele mucho. Aprendes mucho, pero pues hay que aprender a vivirlo de forma más sana para todos. Y con mucho amor, porque la muerte es parte de la vida. Bueno, gracias. Muchas gracias, amiga. Gracias. Y un gusto escucharte. Y pues me atrevo a decirlo en este momento de que te veo más tranquila. Más en ti, eso es muy padre. Y el ingrediente que comentas, pues bueno, es que también hiciste el taller de reprogramación memoria del dolor, casi terminando el de tanatología. Y pues sí, dices tú, si tanatología es fuerte, RMD puede ser todavía mucho más profundo. Los hice juntos, ingratos, ya no terminando, fueron juntos, gracias. Fueron juntos, cierto. Y si tanatología es fuerte, profundo, RMD, si tú te das oportunidad de profundizar, profundizas también demasiado. Entonces, creo que al último, precisamente, la herida es por donde entra la luz y por donde entra el amor. Y como comento, creo que hasta el momento no he encontrado otra manera de cómo transitar el dolor más que caminando por él. Entonces, pues yo te invito a que no tengas miedo de transitarlo, es necesario, es importante. Y una vez que lo transitas, encuentras paz, encuentras calma, encuentras lo que necesitas. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos, por estar aquí. Y que bueno, vi que algunas personas salieron, a lo mejor porque no les puede ser tan fácil que compartir, sin embargo, qué bueno que estuvieron. Y pues bueno, yo ando acá en Moroleón, desde acá les mando un gran abrazo, y por eso ando batallando con lo de la señal. Sin embargo, qué padre que por aquí, por Zoom, si pudimos. Por Facebook, pues no se pudo, ahí ya veré la manera de cómo ver si puedo subir este conversatorio. Por lo general, el conversatorio grabado aquí en Zoom no lo subo a Facebook. Subo y lo que se escuchan solamente son sus voces. No se observan sus caras porque no subo completamente el video no subo no subo el video a Facebook. Entonces, para que también ustedes estén tranquilas en cuestión de si se observan sus rostros o no. En esta ocasión veré, si ustedes me permiten, poder subir este de Facebook. Y pues bueno, creo que la única que saliste fuiste tú, Erika. Pero puedo ver la forma de distorsionar rostros, para que también no haya problema, ¿vale? Entonces, para que pueda quedar esto también en la red. Y en cuestión de rostros, distorsiono rostros. Y te distorsiono también la, la voz, amiga. No te preocupes, no te creas. Gracias. No tengo problema, súbelo, no sufras, ya. Ok, pues gracias. Total. Te lo agradezco, te lo agradezco. Ya sé que permiso no me ibas a pedir de todas formas, pero no, claro que sí, el permiso sí es importante y necesario. No distorsiones nada, así déjalo. Ya. Ok, gracias, te lo agradezco.
Y pues bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Ya hay, también como les he comentado, si tienen algún tema que quieran compartir, adelante. Coméntenme y ya lo vemos en algún martes. ¿Alguna pregunta, dudas, Mariam? ¿Faltarías tú de comentar? ¿Con qué te quedas del conversatorio de ahora? Ok. Bueno, pues nuevamente un gran abrazo a cada una de ustedes. Gracias por acompañarme y por acompañarnos entre nosotros. Buenas noches, Mariam. Y estamos en contacto, cualquier cosa. Y pues recuerda que no hay miedo más grande que tú. Recuerda que tú eres más grande que cualquier miedo. Y por lo tanto, deja que la vida te viva. Dices, Mariam, llegué algo tarde, estoy un poco descontextualizada. Ok, y ahí te haré llegar, está interesante, precisamente la información del conversatorio de ahora. Ahí quedaría grabada en Facebook, ahí comento cuando esté listo, ya sea por Facebook o ya sea por YouTube, o ya veremos de qué forma lo subimos. Entonces, pues, gracias, que pasen bonita noche y nos vemos el próximo martes. Y diría el maestro Maharishi Ichaya, deja que la vida te viva. ¿Vale? Linda noche, hasta pronto. Sí, que la vida me viva. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, Ana Laura. Bonita noche. Igualmente. Chao. Chao.